está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, El día más feliz de mi vida, esta entrevista muy personal. El día de hoy me da mucho gusto hacer esta entrevista muy personal con Lorena Martínez. Ella está en búsqueda de gobernar su estado, Aguascalientes. Qué gusto que estás con nosotros. Muchas gracias, Viviana, por el gusto de recibirme y gracias, de verdad te lo agradezco mucho. A ver, una de las muy pocas mujeres candidatas, precisamente por eso quiero hablar contigo hoy del tema de la mujer. Han salido estas encuestas, de cada 100 mujeres, 64 han recibido algún tipo de violencia, algún tipo de amenaza. ¿Qué significa ser mujer? Es mucho más complicado. No, bueno, sin duda es mucho más complicado. Finalmente vamos luchando contra algo que es una realidad, que es el machismo, que es un tema histórico, que es un tema cultural en nuestro país. Y aunque hemos avanzado mucho, y aunque hoy tenemos leyes que protegen y que de una u otra manera pretenden garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, la realidad se contrasta mucho entre las leyes y la realidad en nuestro país. Y efectivamente, hace unos años eran 7 de cada 10 mujeres, hoy por hoy 6.4, en Aguascalientes es el 6 de cada 10, pero finalmente estamos hablando de porcentajes altísimos de mujeres que día a día viven en condiciones de violencia, sea violencia física, violencia psicológica, violencia económica, por ejemplo, o cualquier expresión de violencia, pero la realidad de las cosas es que tenemos que luchar todas y todos en contra de este fenómeno que es verdaderamente lacerante para la vida de las mujeres. Y sin duda uno de los propósitos más importantes a lo largo de mi carrera política pues ha sido contribuir en la medida de lo posible con un granito de arena precisamente para reformar leyes, crear el Instituto Nacional de las Mujeres, que me tocó siendo diputada en la 58 legislatura. Después me tocó, por supuesto, participar en la construcción de esta ley por una vida libre de violencia para las mujeres y todos los días trato de contribuir de alguna manera a reducir la violencia. A ver, Lorena, es difícil medirlo, pero ¿en qué sientes tú que ha cambiado? ¿Y qué es lo que podemos hacer de todos ya tienes varias pruebas que has hecho, prueba, error? ¿Qué podemos hacer en general o qué deberían de hacer todos los políticos, tanto hombres como mujeres, como para poder preparar un México libre de violencia para las mujeres? Mira, primero creo que es un problema que no es solamente de las mujeres, ni la solución está solo con las mujeres. Es decir, tenemos que trabajar de mano de los varones para poder realmente cambiar la generalidad en la sociedad mexicana. A mí me tocó, siendo presidenta municipal de Aguascalientes, iniciar un programa maravilloso que se llamó Convive Feliz. Y uno de nuestros retos para poder contribuir a reducir la violencia era formar y cambiar la mentalidad de los varones. Iniciamos un programa muy padre de capacitación que le denominamos formación de nuevas masculinidades. Y empezamos a trabajar con los jóvenes en las universidades, con los jóvenes en la preparatoria, justo para desmitificar la violencia. Primero, entender que la violencia no es normal, que evidentemente cuando estamos ante un fenómeno de violencia estamos en algo que no es legal, pero tampoco es lo que cotidianamente debería de estar ocurriendo. Hay un problema estructural. Para muchas mujeres, vivir en la violencia es casi una cuestión normal. Es decir, si el marido no las golpea, no me gusta, no me quiere, ¿sí? Y eso lo vivimos todavía en muchas comunidades, en algunas regiones del país, en regiones indígenas, y donde evidentemente el nivel de la educación de las mujeres es muy bajo. Vivimos también condiciones en donde los hombres se sienten inferiores y una manera de exaltar su superioridad es el ejercicio de la violencia física. Pero esto es lo que ha pasado últimamente. Hay que trabajar. Estamos hablando de la generación, ya nuestra generación es una generación de cambio que le ha costado mucho tanto a los hombres asumir su rol como a las mujeres. Es impresionante. Vemos, bueno, ya era muy claro la generación de las abuelas que se quedaban en la casa, la generación de las mamás fue de cambio y ahora, por ejemplo, tú ves a muchos hombres que ya no saben realmente qué hacer, si apoyar a la mujer en el trabajo, si entonces ya no apoyan la casa. Es una época de cambio y también, como bien dices tú, cuando falta la seguridad en el hombre, también ejerce más violencia. Es una época de cambio sin duda, pero también es un problema de ajustes emocionales para los varones. Y yo creo que están en esta etapa en donde todavía no terminamos de acomodarlos, ¿sí? Los jóvenes evidentemente han vivido un proceso distinto de educación. Ellos ya les tocó ver a su madre que trabaja, que sale,
que es más libre, más independiente, más autónoma, tienen un reflejo, ¿sí?, de lo que es hoy una mujer y cómo participa en la vida económica y política, pero me parece que todavía tenemos una parte de la sociedad que no ha evolucionado. Y si vemos ahí los indicadores, por ejemplo, de violencia en el noviazgo, sigue siendo altísimo. Todavía jóvenes de 15 años, que supuestamente estarían educados en otro entorno, siguen ejerciendo violencia, por ejemplo, con las novias, y es un porcentaje alto, cerca del 40%. Hace unos días salió una encuesta de la cantidad de divorcios que hay y ha incrementado también muchísimo. La encuesta que en el Distrito Federal, no sé cómo está en Aguascalientes y en otras partes. No, bueno, igual. Pero altísimo. Altísimo el número de divorcios y, por supuesto, incrementándose el número de familias que las mujeres son jefas de familia. En Aguascalientes, cerca del 27% de los hogares están siendo jefaturados por una mujer. Y muchos de esos tienen que ver precisamente por el deseo y la voluntad de las mujeres, pues de liberarse, de no soportar la violencia que viven en su casa. Tiene que ver con otro fenómeno, Viviana. Tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. Cuando las mujeres son capaces de resolver su problema económico por sí mismas, se sienten capaces de poder sacar adelante a su familia por sí mismas, en ese momento ganan libertad y en ese momento finalmente rompen el yugo que las mantiene víctimas de la violencia intrafamiliar. A ver, entonces, empoderar a las mujeres es muy importante. Tú vienes de una familia donde tu abuela tuvo que empoderarse, no por violencia intrafamiliar, sino porque se quedó viuda a los 20 años. Y desde los 20 años tuvo que sacar adelante a 2 hijos sola. Platícanos esta historia. Mi mamá Cuca, mi abuelita Cuca. Efectivamente, ella quedó viuda a los 20 años con mi mamá y mi tío José Luis. Y ella primero decidió no volverse a casar, pero ¿sabes una cosa? En algún momento, ya cuando estaba ella muy anciana, y yo creo que ella sabía que le quedaba poco tiempo de vida, en algún momento ella me confesó que ella también había vivido violencia. Y se le rodaron sus lágrimas, Viviana. Y me parece que por esa razón decidió no volverse a casar. Era una mujer guapísima, ¿eh? Una mujer blanca, de ojos azules, impresionantemente bella. Y viuda a los 20 años, me cuentan que tenía, pero pretendientes, pero por todos lados. ¿Cómo sales adelante hace 2 generaciones, que era mucho más complicado, viuda con 2 hijos? Pone una tienda, una botonería, empieza a trabajar así, pero también dices que estaba cerca de los niños. Muy cerca de sus hijos, claro que sí, pero también una mujer con una mentalidad distinta, ¿eh? Mi abuela en ese entonces estaba convencida que mi mamá tenía que estudiar y la mandó internada a Aguascalientes en un colegio para que terminara en ese entonces lo que era común estudiar secretaria mecanógrafa o que le llamaban carrera comercial, ¿no? Pero mi abuela fue sin duda una mujer fuera de su tiempo, absolutamente fuera de su tiempo. Decidió poner su negocio. Obviamente hubo una mano amiga que le tendió esa oportunidad al prestarle 5,000 pesos para que pudiera poner su negocio. Y a partir de ahí trabajó casi 70 años en su negocio, siendo ella micro o pequeña empresaria, siempre trabajando, siempre al pendiente de los hijos, pero siempre ayudada por la persona que le hacía la comida, por la que cuidaba a los niños. Nunca dejó ella de ser empresaria, nunca dejó de ser emprendedora. Y algo maravilloso, siempre empujándonos. Mi caso personal fue extraordinariamente solidaria. Ella, por ejemplo, me respaldaba siempre en mi interés y en mi deseo de dedicarme a la política. Mi madre no, y mi abuela sí. Lo que pasa es que tu madre, por cómo se van dando las cosas, me imagino, no sé bien la historia, debe de haber sido una mujer infinitamente más conservadora que la abuela, con 8 hijos en su casa. Claro. Totalmente. Lo acabas de describir perfectamente bien. Mi madre, con mucho más conservadora que mi abuela. Mi abuela, yo creo que la vida la llevó a tener que valerse por sí misma desde muy joven. Entendió, yo creo que incluso la dinámica de cómo salir adelante. Aprendió a hacer negocios, aprendió a tener que estar comerciando permanentemente. Se abrió al mundo por necesidad. Y mi madre al revés, pues mi madre se casó, 8 hijos, imagínate. Pero también ahí tú tienes que aprender a negociar y de política. Con 8 hermanos, 7 hermanos, ¿cómo te abres camino? ¿Cómo te ganas tales cosas? No, bueno, ha costado trabajo, pero tengo una familia súper unida, Somos de esas familias muéganos, que buscamos siempre la manera de estar reunidos, de estar juntos, con 19 sobrinos, de los cuales, pues la mayoría de ellos
muy cercanos conmigo. Soy una tía de esas bien apapachadoras, pero apapachadora, ¿no? En la primera oportunidad, pues me voy con ellos a las motos, no sé, a hacer cosas porque soy bastante activa. O sea, me gusta mucho el deporte. Entonces, tengo una relación muy cercana y la verdad somos una familia súper muégano, ¿no? Sí, Súper bueno, has unida. estado en puestos estratégicos de deporte, has hecho carreras, has Hecho de practicado todo. bueno, el squash, básquetbol y todo esto a nivel profesional o amateur. Bueno, de básquetbol fui seleccionada estatal, ¿sí? Vamos, semiprofesional. Nunca nos han pagado en el deporte de básquet femenil, jamás ha habido un sueldo. Y tu papá, que ya nos saltamos un poco en fechas, ¿en qué trabajaba cuando eran chicos ustedes? Fíjate que mi papá fue un poco... Mi papá hizo mucho de todo un poco. Primero tuvo una tienda de abarrotes, después tuvo una tienda de materiales para construcción, negocio de vinos y finalmente en sus últimos años se dedicó a eso, un poco a la industria de los vinos, ¿no? Tenía negocios de venta de mayoreo y medio mayoreo, menudeo, que es a lo que se dedican casi toda la familia, ¿no? A la industria de los vinos. ¿Y tu amor por la política? ¿De dónde surge? ¿De tu padre? ¿De dónde surge? Yo creo que de mi abuelo paterno, porque en la casa de mi abuelo paterno, que él era además un líder en el pueblo donde él vivía, un líder muy influyente, muy positivo, un hombre que siempre estaba buscando cómo resolver los problemas del pueblo, que si tenía que ir a tocarle la puerta al gobernador en Zacatecas, iba a tocarle la puerta, que porque no había agua en el pueblo, se esforzó y llevó el teléfono al pueblo, es decir, siempre fue un líder comunitario muy importante, nunca tuvo un cargo político, pero siempre tuvo una gran influencia en la comunidad. Y yo recuerdo que desde muy pequeña, en la casa de mi abuelo, cada vez que había campañas y cosas de esas, los candidatos llegaban a la casa de mi abuelo, los gobernadores llegaban a la casa de mi abuelo y yo desde chica pues los veía que llegaban ahí los gobernadores. Y luego me pasó un poco de largo toda mi juventud. No estuve prácticamente involucrada en nada, salvo la sociedad de alumnos de la carrera de Derecho en la Autónoma de Aguascalientes, que ahí sí participé. Más bien me dediqué al deporte y ahí sí era muy líder, pero era un liderazgo más en el tema deportivo, ¿no? Pero has tenido cargos muy importantes, fuiste alcaldesa de Aguascalientes, has sido diputada, estuviste ya como 30 secretaria años. en la Profeco. ¿Cómo ha sido tu escalada política? 30 años ininterrumpidos, Viviana. Soy lo que se llama una política que nunca ha estado en la banca, porque es cierto, nunca he estado en la banca. Siempre se han presentado condiciones de una responsabilidad y de ahí pasar a otra y así sucesivamente. Empecé muy joven, a los 23 años, saliendo de la universidad. Como abogada fui invitada a trabajar en la delegación de Profeco. Fíjate lo curioso y lo padre que es la vida. Mi primer cargo en el servicio público fue ser receptora de quejas de la Profeco. Mi último cargo en la administración pública fue ser procuradora federal del Pero consumidor. es que así entiendes perfecto Está qué padre. hay abajo y cuáles son las necesidades de cada Lo conocía secretaría, ¿no? perfectamente bien. O sea, conocí la Profeco desde sus entrañas, desde lo que es recibir a un ciudadano a presentar su queja. Después fui conciliadora y luego fui delegada. O sea que toda la escala, ¿no? El escalafón. Y padrísimo llegar finalmente a un ciclo en la administración pública, encabezando una institución que además es una institución maravillosa, que realmente presta un servicio muy importante a la ciudadanía. ¿Y cómo decides si quiero jugármela con todo y gobernar mi estado? Decidí hace 25 años, Viviana. Siendo delegada de la Profeco, ya casi al final de la administración del gobernador Barberena, nos reunió a un grupo de jóvenes hombres y mujeres que él nos había invitado a iniciarnos en el servicio público. Y en esa ocasión me acuerdo muy claro que nos pregunta a todos los ahí presentes que qué pensábamos hacer en el futuro. Y de los 25, 30, la única que levantó la mano y que dijo, quiero ser gobernadora de Aguascalientes fui yo, hace 25 años, Viviana. Y durante 25 años, de verdad te lo digo, es todos los días ponerme una meta y todas las noches decir si cumplí mi meta y ponerme la meta del día siguiente. Me casé con la política, o sea, me casé realmente con la convicción. Bueno, tan te casaste con la política que dejaste a un lado a los hombres y los hijos y más para poderte dedicar concretamente a tu carrera, tampoco que eso también es una decisión difícil. Pero tampoco era mi intención, ¿eh? La verdad de las cosas no era mi intención. Por supuesto que pensé casarme y, vamos, tuve las posibilidades de hacerlo. Simplemente de repente las cosas ya no se acomodan, ¿no? Y estuve a punto de casarme en 2 ocasiones.
El tema es que cuando te das cuenta que es poco compatible tu actividad política, la primera vez que tuve que salir de Aguascalientes y venir a México a trabajar, estaba yo a punto de casarme. Y cuando comparto la decisión con mi pareja de que quería venir a México a atender la invitación que me hizo la senadora Silvia Hernández a venir al Comité Ejecutivo Nacional de la CNOP, pues lo que yo esperaba es que me dijera, bueno, pues sí, órale, que te vaya bien y regresas y hay boda. Y resulta pues que no. Me dice, pues oye, pues decide o te vas. Pero ahí elegiste. Sí, elegí. Sí, definitivamente. ¿Qué te gusta leer? Híjole, de todo, pero más novela histórica. ¿Tu música favorita? La balada. En tu tiempo libre, deporte. Deporte, correr, leer, ir al cine o ver películas en mi casa. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿El más feliz? Hace como 6 años que me volví a enamorar. Mira, eso está hermoso. ¿El más triste? El día que murió mi papá. Era para mí una parte fundamental, esencial. Complétame esta frase. Lorena es... Energía. Muchas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. ¿El día más feliz de tu vida? Esta entrevista muy personal.